Gloria a Dios. Mira a ver mi micrófono. 1, 1, 1, 1. Sí. ¿No se escucha? Cáncele el volumen. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Bueno, lo que vas trabajando con el micrófono, vamos a comenzar. ¿Sí? Feliz Navidad a todos. Amén. Sean bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida. Es una bendición tremenda estar en este día aquí en la casa del Señor, dándole la gloria y la honra a Él y dándole gracias a Dios por el mejor regalo que hemos recibido los hijos de Dios, y es Jesucristo, y su nombre es Jesucristo. Dígalo conmigo, su nombre es Jesucristo. ¿Sí? Gloria a Dios. Gracias, Señor, por ese regalo tan bello que tenemos a través de tu Hijo. Es una bendición tremenda estar llenos de la presencia del Espíritu Santo, y es una bendición tremenda decir que el Hijo de Dios vive en nuestros corazones. Gloria a Dios por eso, ¿sí? Bueno, hoy vamos a comenzar, vamos a hablar algo conmemorativo a lo que es la fecha, que es el nacimiento de el niño Jesús, ¿sí? Vamos a... Diga conmigo, Emmanuel. No el hijo de Nelvis ni de Henry. Estamos hablando de Emmanuel, ¿sí? Emmanuel, diga conmigo, Emmanuel. Gloria a Dios, ¿sí? Por ese nombre. Vamos todos a Isaías 7:14. Isaías 7:14. Le damos un saludo a todas las personas que nos están mirando por la internet, ¿sí? Es una bendición estar compartiendo la palabra de Dios junto con ellos. Todos, Isaías 7:14. ¿Lo tienen? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Quién nos dará la señal? El Señor mismo. Dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel. Digan todos, Emmanuel. ¿Sí? Entonces, hoy este texto de la tarde nos habla de un nombre. Estamos pronunciando un nombre, y ese es uno de los nombres donde reconocemos a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo al final, dice: y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel. Gloria a Dios por Emmanuel, ¿sí? Ahora, en estos tiempos de ahora, no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo o no, le ponemos nombres a nuestros hijos, ¿sí? Ahora, lo que no saben muchos es que los nombres en los tiempos antiguos tenían un significado y una enseñanza detrás de ese nombre, ¿verdad? Hoy no, hoy le ponemos el nombre del padre al niño, o le ponemos el nombre de la madre, o le ponemos el nombre de la abuelita o del abuelito, o es más, muchos van hasta más lejos con eso, le ponen el nombre de un deportista famoso, o de un artista famoso, o de un político tremendo. Y hay personas que se llaman hasta el Che Guevara, ¿verdad? Bueno, como dijimos, para el mundo no tiene un significado muy importante entonces el nombre que le ponemos a nuestros hijos. Pero en los tiempos antiguos, en los tiempos donde el Señor nos dio el regalo tremendo de Emmanuel, sí había una importancia sobre el nombre que le ponía a los niños, ¿sí? Ahora, ¿qué significa Emmanuel? Bueno, vamos a ver. ¿Cuántos saben qué significa Emmanuel?
¿Sí? ¿Dios con quién? Con nosotros. Ese es el significado de Emmanuel. Ahora, siguiendo este curso de la importancia de los nombres, vamos a ver uno que es muy importante. El nombre de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ver en realidad qué cosa es el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, Jesús es un nombre, pero Cristo era el título que tenía Jesús. ¿Sí? Jesús Cristo. Ahora, Jesús, ¿qué significa? Salvador. Acuérdense que el nombre de Jesús no se lo puso ni María ni José. Y ahorita lo vamos a ver. Eso fue ya traído del cielo. Eso fue ya un mensaje del Señor. Dice, y pondrás por nombre ¿cómo? Jesús. Porque Jesús significa el Salvador. ¿Sí? Ahora, si vamos a Mateo 1.16, vaya conmigo a Mateo 1.16. Ahí vamos a ver de lo que estamos hablando acá. Dice Mateo 1.16, y Jacob engendró a José, ¿verdad? Marido de María, de la cual nació ¿quién? Jesús. ¿Llamado quién? El Cristo. Wow. Entonces, Jesús, Cristo. Dice, de la cual nació Jesús, llamado ¿qué? El Cristo. Ahora, ¿qué significa el Cristo? ¿Ok? Bueno, Cristo es la palabra griega Christos, que significa ungido, y se traduce también como el Mesías. Entonces, ¿Jesús quién es? El ungido de Jehová. Es el Mesías. Es el que estábamos esperando, ¿verdad? Ese es Jesucristo. Mira cómo dice otra versión del mismo Mateo 1.16. En Mateo 1.16 decía que era llamado Cristo. Pero en Mateo 1.16, en otra versión, la traducción lenguaje actual dice, José, el esposo de María, la madre de Jesús, conocido como el Mesías, ¿verdad? Entonces, ¿Cristo qué significa? El ungido, el Mesías. Entonces, ¿qué importancia? No todos, porque todo el mundo, o la gran mayoría dice Jesucristo, pero muchos no saben de lo que están hablando, aún dentro de las iglesias. ¿Me dice amén con eso? Amén. Por tanto, al poner este nombre Jesucristo junto, como frecuentemente se utiliza, estamos diciendo, el Señor es nuestra salvación, Jesús es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Redentor, ¿sí? Jesús es nuestro Salvador. Eso significa, cuando tú dices Jesucristo, tú estás diciendo, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es el ungido de Jehová, Él es el Mesías, Él es mi Dios. ¿Cuántos pueden decir? Él es mi Dios, ¿sí? Ahora, para muchos, la realidad es que para muchos Él no es su Señor. ¡Wow! Qué triste es ver en esta Navidad o en esta fecha, ¿verdad? Cómo hay personas que no sienten ni padecen, creo yo, ¿no? Porque es una bendición cuando venimos a adorar al Señor y a alabar su nombre y a decirle gracias Emmanuel, gracias Señor, ¿verdad? ¿Por qué? En estas Navidades o en estas fechas o en estas fiestas, tómele como usted crea tomarlo, ¿verdad? Hay otros que están pensando en 20 cosas, en fiestas. Son más importantes las fiestas que venir a adorar al Señor. Son más importantes los regalos que decir tú eres mi Dios. Es más importante viajar a otro pueblo o a otro país o a llevar a los niños a una fiesta o a un viaje de Disney World que decir Jesús es mi Señor. Yo quiero adorar a Dios. Yo quiero darle las gracias al Padre por enviar al Hijo. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Sí? Otros se afanan porque hay otros que dicen no, pero es que esas fiestas son mundanas. No, es que eso es adorar al no sé quién. No, porque eso no es... no existe la verdadera Navidad. No, porque esas son fiestas del mundo, porque ahora son traídas. Bueno, te cuento, si alguien te regaló algo en tu trabajo, tu jefe te dio un aguinaldo, tú sabes que eso es del mundo, ¿por qué no lo devuelves? Ahora, hay algo muy importante aquí. Escúchenme.
El día del nacimiento de Jesús, eso no es trascendental. No importa si nació un 1 de enero como si nació un 44 de febrero. ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia no nos dice exactamente el día que nació Jesús. No lo dice. ¿Sí? La Biblia no habla de eso. Exactamente ese día no lo habla. Ahora, ¿qué es lo importante para nosotros? Que todos los días son de Jesús. Todos los días son de Dios. ¿Por qué? Porque para el Señor todos los días son iguales. ¿Te lo comprueba la palabra de Dios? Vamos todos a Romanos 14. Romanos 14, del 1 al 8. ¿Sí? Seguidito de Hechos, ahí está Romanos. Romanos 14. ¿Lo tienen? Amén. Del 1 al 8 dije, ¿verdad? Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro cree que es débil o que el débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido. Dice el 4: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quién le hace estar firme? El Señor. ¿Sí? Dice el 5: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Dice el versículo 8: pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Ahora, esto es uno de los versículos, esto es muy importante entenderlo y analizarlo a través de las Escrituras, porque esto es uno de los versículos que quita un poco la venda de las personas que te critican. Unos te critican porque si tienes un arbolito de Navidad, otros te critican porque haces una actividad o una fiesta, otros porque... Esto es uno de los versículos que quita ese manto, ese velo que tienes ahí en los ojos, ¿verdad? Pero hay que estudiarlo, analizarlo y ir profundo en las Escrituras. Por ejemplo, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Por arribita podemos decir algo, porque es muy profundo el versículo. Dice: es muy común en estos días estar siempre criticando al hermano por si hace tal o más cual cosa. Si se tira una foto con Santa Claus, o si tiene un arbolito en la casa, o si compra regalitos, o si hace esto, hace lo otro. Ya sea si hace una fiesta, ya sea que si come el puerco. No puedes comer puerco, porque según el Antiguo Testamento dice que el puerco es inmundo para los ojos del Señor. 20 cosas. ¿Ustedes no han visto eso? ¿Sí? Es muy importante, porque eso es muy común. Les cuento, eso nada tiene que ver con el mensaje de la Navidad. Y estamos hablando de la Navidad y del regalo de Dios en Manuel. Eso nada tiene que ver con Navidad. Si tienes un arbolito, si no lo tienes, eso no tiene nada que ver con la Navidad. La Navidad es el nacimiento de Manuel, el nacimiento del niño Jesús, el amor que profesó el Padre para con nosotros, que siendo aún pecadores, mandó a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario. Eso es la Navidad. No es el arbolito, no es la fiestecita, no es el texto, no es lo otro. Cada cual, dice la palabra, que tenga su conciencia y haga según su conciencia le dicte.
allá tú con Dios. Yo no me meto en esas cosas, ¿verdad? Yo no, en eso no me meto. Entonces, cada cual actúe según su propia conciencia. Pero eso en la iglesia tú no lo puedes hacer una regla. No, esta iglesia no pone arbolito porque eso es del mundo. No, esta iglesia no hace esto porque eso es mundano. No, aquello porque no sé qué. Según tu propia conciencia. ¿Sí? ¿Qué sí le interesa a la iglesia? Los asuntos básicos de la fe. Eso sí. Por eso sí tenemos que luchar y contender con la falsa doctrina. No podemos permitir falsa doctrina, no podemos decir que Jesús no es el Hijo de Dios. Hay otros que dicen que es un profeta, que no sé cuántas cosas, pero que no es el Hijo de Dios. Eso sí tenemos que luchar y contender con la fe, ¿verdad? Pero la Navidad no es que te pongas a criticar al que hace algo o no lo hace, ¿verdad? Eso no es importante en este momento. ¿Qué pasa con esto? Que muchos de los que critican, ellos critican según su propia opinión, pero muy pocos van a la palabra de Dios, escudriñan la opinión y escudriñan la Biblia. ¿Para qué? Para saber lo que en realidad está diciendo la palabra. Entonces, ¿qué hay que hacer con estas personas que te critican o que te dicen o que hablan del otro? Bueno, no le prestes atención a eso. Usted estudia la palabra, busque lo que dice el Señor, estúdielo y analícelo, ¿verdad? Y haz tú según tu propia opinión a partir de lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Sí? No es tu propia opinión, es lo que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Pero bueno, si a fulano no le gusta el arbolito, bueno, no lo pongas, pero te amo de todas maneras en el amor de Cristo. Si tú pusiste un arbolito, bueno, pues ponlo, pero te amo de todas maneras en el amor de Cristo, porque la Navidad es Emmanuel, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje más importante? Emmanuel. Ese es el mensaje de la Navidad. Emmanuel, que se hizo carne para cumplir un propósito. Emmanuel murió por nuestros pecados. Emmanuel nos salvó de la condenación eterna. Jesucristo, gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ahora, muy pocos o muchas personas a lo mejor no entienden que ya todo esto de Jesús, el Hijo de Dios, enviado a la tierra para morir por nuestros pecados, ya eso era un plan de Dios de hacía mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si el nacimiento de Jesús, que ahorita lo vamos a ver, está en Mateo 1, pero ahora yo quiero que vaya conmigo a Isaías 9, 6 al 7. Y aquí te estoy hablando de más de 700 años de diferencia. La profecía de Isaías a el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Por eso ya Dios había prometido a Jesús mucho antes de que Jesús naciera. Por ejemplo, Isaías 9 del 6 al 7. Nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de ¿qué? De gobernar. Y se le darán estos nombres. Mira para esto, todos los nombres de Jesús. Mira la importancia del nombre, que Jesús tenía muchos. Jesús tenía muchos nombres. ¿Sí? Mira, dice, consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David. Esto es una profecía. Y reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz. Dice, su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Amén. ¿Qué amor nos ha dado el Padre? Que dio a su único Hijo por nosotros. Jesús no tenía pecado. Nosotros sí. ¿Sí? Yo creo que ni Isaías sabía lo que él había profetizado en ese tiempo, ¿verdad? Porque acuérdate que fue 700 años después que sucedió la palabra que Dios le dio a Isaías. Ahora, en los tiempos de Isaías, el mundo era muy parecido a este que vivimos. El pecado cubría toda la tierra. Lo estamos mirando en la serie que estamos predicando sobre Jeremías, ¿se recuerda?
toda la tierra envuelta en pecado. Los falsos profetas, los falsos apóstoles, todo eso. La tierra estaba llena de oscuridad espiritual. Había un deseo que tenían las personas por el pecado que era tremendo. La concupiscencia acababa con las personas. Era un deseo de seguir pecando, ¿sí? Pero Dios prometió enviar una luz al mundo. ¿Sí? ¿Quién era esa luz? Jesús. Nuestro Emmanuel. Jesús, nuestro Emmanuel. ¿Sí? Junto con eso, mucho antes, después le dicen Romanos, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Todo ese pueblo estaba envuelto en pecados. Todo ese pueblo estaba muerto. Todo ese pueblo estaba desechado por el pecado que los consumía. Pero, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios. ¿Quién es la dádiva de Dios? El regalo de Dios, ¿quién es? Su Hijo Jesucristo, Emmanuel, que está en nosotros. ¿Sí? Dice, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién puede decir gloria a Dios por Emmanuel? Ahora, ¿cuántos saben que Dios no miente? Dice que el Señor no miente, ¿verdad? Su palabra nunca regresa vacía. Él no es hombre para mentir, dice la palabra, ¿verdad? Ahora, fíjate si Dios no miente, que 700 años antes, como te dije ahorita, le había dicho a Isaías, dile esto al mundo. Y 700 años después cumplió lo que él dijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si Dios nos da una promesa, nos da una palabra, esperar el cumplimiento de ella. Porque Jesucristo fue el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Entonces, si vamos todos a Mateo 1, vamos a ver el cumplimiento de la promesa. Mateo 1, 22 al 25. ¿Ya lo tienes? Amén. Yo no. Mateo 1, 22 al 23. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por quién. Por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel. Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Qué tremendo. Déjame leértelo en otra versión. Dice, cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María, pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y esto es muy importante, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Y cuando este nació, José le puso por nombre ¿cómo? Jesús. El ángel le había dicho, ¿y pondrás por nombre qué? Jesús. Pues tuvo que Jesús, ¿verdad? Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Ahora, presten atención, decía Isaías, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, y llamarán a ese niño Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, ¿verdad? Ahora, prestémosle un poquitito de atención a este versículo de Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido. Vamos a estudiar esto un poquitito. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Viste la importancia del nombre? Amén. Todos estos son atributos y características de Dios y de Jesucristo, que es Dios igual.
¿verdad? Ahora, vamos todos a Mateo 1, 18, 21. Vamos a estudiar algo que es importante. Tú ves, esto es algo básico de la fe que sí se debe de estudiar y luchar por esto, ¿verdad? No el regalo, ni el arbolito, ni las cositas, ni la fiesta, ni la cosa. Esto es algo que sí debe el cristiano estudiar y entender, porque esto es algo básico de la fe. Ahora, vamos a Mateo 1 que dije, 18 al 21. ¿Qué hay en Mateo 1, 18 al 21? ¿El nacimiento de quién? De Jesucristo. Vamos a ver cómo sucedió. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién había concebido? José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Verdad? Imagínate en estos tiempos de ahora que tu esposo llegues a tu casa y tu esposa te diga, estoy embarazada y tú no puedes tener hijos. Tú dices, wow, ¿pero de quién? Imagínate José, cuando María le dijo, oye, estoy embarazada, él dijo, pero ¿cómo si tú y yo no? Ahora dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. Dice, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Del Espíritu. ¿Tú sabes que esto es algo que la gente no entiende? Esto es un misterio de la Biblia, un misterio de Dios que muy pocos no entienden. Muchos se burlan de esto. Y esto es algo esencial en la doctrina de Cristo. ¿Sí? Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Jesús. Porque él salvará a su pueblo. ¿Qué dijimos que significaba Jesús? El Salvador, ¿se recuerdan? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos son pecadores? ¿Cuántos creen que no pecan? Bueno, si hay alguien aquí o alguien que me está escuchando o me está mirando por la internet, si no tienes a Cristo, te cuento, todos somos pecadores y necesitamos a Cristo para que nos limpie de todo pecado por su sangre. ¿Me dice amén? Ahora, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ya eso lo vimos ahorita, lo que dijo el profeta, que de la Virgen concebiría ¿quién? Un hijo. Ahora, hay algo muy importante aquí, que te dije que era algo de la doctrina muy básica, muy fundamental, que es el nacimiento virginal de Jesús. Eso sí debemos de estudiarlo, aprenderlo y conocérnoslo de memoria y estar plenamente convencidos de que lo que está escrito aquí es verdad. ¿Cuántos creen del nacimiento virginal de Jesucristo? Si alguien no cree eso, te cuento, mi hermano, hay un problema. ¿Sí? La pregunta aquí, ¿cuál es? ¿Por qué el nacimiento virginal es tan importante para la fe cristiana? Hoy eso es muy importante. Fíjate tú que en medio de la Navidad esto es importante en el mensaje de la Navidad y nos enfocamos en el arbolito, en el regalito, en el de esto y en lo otro, en la fiestecita y en las cositas. Y esto es muy importante en el nacimiento virginal. ¿Sí? Jesús no nació, ¿verdad? No nació en pecado. O sea, su naturaleza pecaminosa nunca la tuvo, porque Él era Dios. ¿Sí? Ni se transmitió de generación en generación. ¿Verdad? Dios, dice la palabra que es Dios, es que santo, santo, santo. No podía Dios, por medio de qué, o Jesús ser engendrado por medio del pecado. Dios es santo, santo, santo. Jesús es santo, santo, santo. Ahora, ¿qué pasó con el nacimiento virginal de Jesucristo? Muy importante.
el nacimiento virginal a través del Espíritu Santo, que engendró a María, ¿sí? ¿Qué hizo? Evitó toda naturaleza de pecado. Toda. ¿Por qué? Si hubiera sido engendrado por José, Jesús ya venía con pecado, ¿verdad? Pero como fue engendrado por el Espíritu, ¿qué dice? ¿Espíritu qué? Fíjate la importancia del nombre. Espíritu. Ah, porque todo el mundo quiere el Espíritu, pero nadie quiere el Santo. Y eso es parte, el Espíritu Santo. Si quieres el Espíritu Santo también. Es que yo quiero echar fuera demonios, es que yo quiero sanar, es que yo quiero predicar, es que yo quiero... ¿Y el Santo dónde lo dejas? Sí. Ay, Jesús, tú eres tan bueno, todo lo haces cuando yo te hablo. Oye, ¿el Santo? ¿Ah? Por eso la importancia del nacimiento virginal. Ahora, evitó la naturaleza del pecado y permitió a Dios convertirse en perfecto hombre. Porque Jesús fue hombre, pero sin pecado. No pudo haber nacido, como dije ahorita, de un hombre, porque hubiera traído ya el pecado. Pero como fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, se hizo hombre, pero sin pecado. ¿Me hago entender? Amén. La importancia del nacimiento virginal de Jesús. Amén. Ahora, como es natural, si nace de una mujer, que nació una persona, un humano, ¿verdad? No va, de una mujer no va a nacer un caballo, creo yo. Por eso Dios, cuando le dijo a Adán, ponle nombre a cada una de las especies, la cebra con el cebro, el caballo con la caballa o la yegua, ¿verdad? Pero de una mujer no podía nacer un caballo ni un elefante. Hay que nacer, ¿qué? Un humano. Entonces, nació Jesús como humano, pero sin pecado, ¿verdad? Porque fue a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Mira, Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces todo cuando tiene ¿qué? Todo tiene ¿qué? Su tiempo. Cuando Dios diga, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto es algo tremendo, esto de la ley. Muchos no quieren estar. A unos les conviene a veces la ley cuando les conviene, pero después, cuando no les conviene, por ejemplo, cuando no quieren desmán, dicen que no, que ya. Espérate un momento, eso es más profundo todavía, ¿sí? Pero bueno, Jesús nació bajo la ley. ¿Te acuerdas cuando él dijo, yo vine a derogarla? ¿Cómo es? Yo no vine a derogarla, yo vine a cumplirla. ¿No lo dijo así? Entonces nació bajo la ley también Jesús. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Juan 1:1 que decía que Jesús era el verbo, ¿verdad? Pero dice Juan 1:14, y aquel verbo, ese verbo de 1:1 fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Dice que Jesucristo es la verdad. ¿Sí? Ahora, Jesús, al haber nacido humanamente también y haber sido hombre, bueno, pues él pasó y sufrió las mismas cosas que nosotros sufrimos. Eso es parte de la importancia de por qué el Señor también envió a su Hijo a nacer de una mujer. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús pasó por todo lo que nosotros pasamos, pero nunca pecó. Eso, mira, que no te quede la menor duda. Nunca pecó. Si hubiera pecado, no estuviéramos aquí. ¿Verdad? Hebreos 4, del 15 al 16. Mira lo que dice Hebreos 4, del 15 al 16. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo, eh! Dime tú, y a mí que me pone trampa todos los días. Dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Dice, solo que Jesús nunca pecó. Por eso, mi esposa se ríe.
Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. ¿Cuántos saben que resulta difícil obedecer a Dios? Amén. ¿Cuántos saben que cuando es el tiempo de ir a la iglesia se te quiere levantar de todo? ¿Cuántos saben eso? Jesús sabe eso. Amén. Jesús sabe eso. Pero Jesús dijo, en los negocios de mi Padre, ¿qué? Me es necesario estar. Amén. Él nunca pecó, ¿verdad? Dice, por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Dice, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. ¿Qué pasa? Que muchas personas, cuando tienen un problema o tienen una dificultad o una necesidad, van al amigo, van al vecino, van a la amiga, pero esos son pecadores igual que tú. Amén. ¿Mm? ¿Por qué no mejor vas a Dios, a Jesús? Si Él vivió en la carne para decirte, yo sé lo que es eso. Ahora vamos a hacer esto. Ahora vamos a hacer lo otro. Ahora escrito está en la palabra, vamos a hacer esto. Ahora vamos a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos al amigo, o al vecino, o a la amiga, porque es lo que queremos escuchar. Porque muchas veces Jesús nos dice, eso está mal, eso no está escrito así. Pero ¿a quién tenemos que nosotros seguir? A Emmanuel, el que nunca pecó, ¿verdad? Ahora, yo quiero que todos en esta tarde, y los que me están escuchando, que esta palabra Emmanuel sea un rema en tu espíritu, que sea un rema en cada vez que tú tengas una dificultad, tú digas, Jesús está con nosotros. Dios está con nosotros. Eso tiene que grabárselo a nosotros en nuestros corazones. Y es difícil, el mismo Jesús decía, yo sé que es difícil obedecer en todo. Pero si seguimos a Emmanuel, siempre está ¿con quién? Con nosotros. Ahora, vamos a Mateo 1, 22, 25. Que ahí mismo está. Ya eso lo leímos ahorita. ¿Sí? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice el 24, que no lo habíamos leído, dice, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado. Hay que hacer como dice el Señor, ¿verdad? Hay que hacerlo. Dice, y recibió a su mujer. Oye, eso era duro. Dice que José era un hombre recto. En aquella época, en ese pueblo, en ese lugar, los hombres rectos no eran muy comunes. Eran personas. Por eso él decía, pero ¿cómo yo voy a llegar a donde están mis amigos, al grupo de la iglesia, por ejemplo, y decir que mi esposa está embarazada del Espíritu Santo? ¿Quién me va a creer eso? Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, ahí va, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Quiere decir, recibió a María, pero no la conoció. Conocer quiere decir, no tuvo relaciones con ella, hasta que Jesús no nació. ¿Sí? En la carne. Y habitó en nosotros por medio del Espíritu Santo, habita en nosotros. ¿Sí? Por eso, lo que hablábamos al principio de la importancia de un nombre, Jesús tenía mucho más nombres que los que estábamos leyendo ahí. Por ejemplo, el Alfa y el Omega, Emmanuel, el gran yo soy, Señor de todos, el Dios verdadero, piedra angular, el primogénito de toda creación. Cada uno de estos nombres es una enseñanza bíblica para cada uno de nosotros. Dice, cabeza de la iglesia. ¿Cuántos saben que Jesús es el dueño de la iglesia? Lo estudiamos aquí al principio cuando empezamos la iglesia, en la serie sobre la iglesia. Jesús es el dueño de la iglesia. ¿Sí? Efesios 1:22. Jesús es la cabeza de la iglesia. Pero después, otro nombre
que lo caracteriza es uno que todo el mundo quiere a Jesús, pero no quiere. Santo. Hechos 3:14. Léalo para que vea que Jesús es santo. Él es Dios. También dice que es juez. Escuchen, muchos miran a Jesús ahora como su Salvador, ¿verdad? Y muchos llegan a los pies de Cristo aún hasta por motivos equivocados. Pero te cuento, Jesús ahora es nuestro Salvador. Pero si tú no lo recibes y tú no, dice que después será nuestro juez. Y a ese juez nadie lo va a comprar. Así que es mejor hacer caso ahora. Hechos 10:42 dice que Jesús es nuestro juez. Pero también es Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Dice que es la luz del mundo, que es el príncipe de paz. Y mira este nombre de él dice, Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Hijo de Dios? ¿No lo cree? Juan 1:49, lo busca ahí después. Después Juan 1:1 que decía que él era ¿qué? El verbo. Entonces, mi hermano, mira cuántos regalos nos ha dado Dios. Todos esos nombres son regalos para nosotros, porque cada uno de esos nombres tiene una enseñanza para nuestras vidas. ¿Qué mayor regalo? ¿Qué mayor regalo que Jesucristo? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el verdadero motivo de la Navidad? Explíquenme. ¿La fiesta? ¿El carro nuevo? ¿Las parrandas? ¿Las tomaderas? ¿Eso es el regalo de la Navidad? No, el verdadero regalo de la Navidad es Jesucristo. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. ¿Sí? Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Esa palabra dado, hay muchos que no quieren dar ni diezmo. Sin embargo, Dios dio a su Hijo. Ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mantenga ¿qué? Mira qué regalo vida ¿qué? Vida eterna. ¿Qué mayor regalo? ¿Qué mayor Navidad? ¿Qué mayor cosa necesitamos? Dios con nosotros, Emmanuel. Por eso yo les dije al principio que este año 2015 yo quiero que todos tomen esto como un lema para cada uno de ustedes. Cuando usted diga, es que está dura la situación, tú dices, Dios está con nosotros. Cuando tú digas, mi matrimonio no funciona, tú digas, pero Dios está con nosotros. Mis hijos son rebeldes, están perdidos, pero Dios está con nosotros. Es que ya yo no puedo más, yo soy madre soltera, ya yo no puedo, pero Dios está con nosotros. Es que la iglesia no crece, pero Dios está con nosotros. Ay, es que Señor, en mi enfermedad, ahora me encontraron otra, pero Dios está con nosotros. ¿Qué vas a decir cuando venga una dificultad? Pero Dios está con nosotros. Filipenses 4:13 lo dice. ¿Qué dice? Todo lo puedo ¿en quién? En las fiestas, en el Papa, en mi hijo, en mi esposo, en mi esposa, en mi abuela, en mi abuelo, en el pastor. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Cristianos, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. ¿Qué mayor regalo quieres? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es un mandamiento, mi hermano, que te está diciendo que como cristiano tú puedes hacer lo posible, lo imposible. Ay, pastor, pero lo imposible. Te explico. Si Dios está contigo,
Tú vas a hacer lo posible humanamente. Y si Dios está contigo, Él hace lo imposible. Amén. Porque lo que no es posible para ti, Es posible para lo que es imposible para ti, es posible para Dios. Así que tú también puedes hacer lo imposible en Dios. Porque Dios lo va a hacer. ¿Me dice amén? Entonces, mi hermano, bendito el Hijo de Dios. Bendito Jesucristo. Bendito Emmanuel. Gracias, Señor. Todo el mundo debe de decir en estas fechas. Y no en estas fechas, todos los días, porque todos los días son del Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado el mejor regalo que necesitábamos. Tú nos has dado el regalo que necesitábamos para poder vivir, para poder tener vida eterna, para poder tener un matrimonio, para poder tener hijos. Gracias, Señor, por ese regalo tan grande que nos diste a nosotros. ¿Y lo merecíamos? Pónganse a analizar eso. Ponte a analizar, tú que me miras. ¿Lo merecíamos? Romanos 5:8 y nos vamos. Usted que me dice, sí, yo soy bueno, es que yo sé que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a todo el mundo, yo, qué sé yo, lo que tú me puedas decir. Bueno, la palabra dice que no hay justo ni uno solo, ¿no? Pero mira lo que dice Romanos 5:8. Por si alguien que me está escuchando o me está mirando por la internet y no conoce a Jesucristo, o de aquí de la congregación, y necesita el regalo de Dios en su vida, Romanos 5:8 dice: pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Y después sigue el versículo, porque muchos dicen, porque Jesús vino a morir por nosotros. Sí, pero sigue, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Hermanos, todos somos pecadores. Todos. No hay ni uno que no necesite el regalo de Emmanuel en nuestra vida. Necesitamos a Emmanuel en nuestra vida. Necesitamos a Dios con nosotros. Pero no los domingos, todos los días. Pero no en diciembre, todos los días. ¿Cuántos me dicen amén? Es una bendición poder decir, Dios está con nosotros. Si tú conoces a alguien o te vas a relacionar con alguien a través de fiestas y de todas las cosas que el mundo ofrece, nunca se te olvide que donde quiera que tú vayas, Dios está con nosotros. Ese es el regalo de la Navidad. Dios con nosotros. ¿Me dice amén? Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Dios, por ese regalo que tú has dado de enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna, Señor. Agradecidos estamos contigo, Señor, porque Dios está en nosotros. Te pedimos que nos ayudes, que, Señor, estas fiestas o este tiempo que vamos a pasar sea un tiempo de paz, como nuestro Señor es príncipe de paz. Sea un tiempo, Señor, de gozo, de regocijo, un tiempo de edificar y no de antiedificar, un tiempo de ayudar al necesitado, un tiempo de decir Cristo te ama, un tiempo de decir necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que seamos nosotros embajadores de tu reino,
Que seamos nosotros las personas que tengamos la palabra tuya en nuestra boca. Señor, no queremos llegar a cualquier lugar y participar de las mismas cosas que participa el mundo. Queremos ser diferentes porque Dios está con nosotros. Señor, gracias por tu Hijo. Nos vamos, Señor, de este lugar, pero nunca de tu presencia. Te damos gracias por esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que has hecho sin nosotros merecerlas. Llévate tú toda la gloria, llévate tú toda la honra, porque todo lo que hacemos es para tu gloria, es para tu honra, es para ti. Nada queremos nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz Navidad a todos y Dios los cuide y que Dios esté todos los días de su vida con ustedes. Amén.